te conocen, esta parte de gozo, esta parte de ser tus hijos. Te damos gracias, Señor, por cada uno de los miembros que estamos aquí, por cada uno de los líderes, que seas tú guiándonos, tú hablándonos en este tiempo, que cualquier distracción no esté presente, sino que podamos estar enfocados, que podamos descansar, que podamos alabarte, que podamos dar gracias, que podamos encontrar una respuesta, un consuelo, una fortaleza, que tú seas nutriéndonos en cada parte de nuestra vida, tú seas con nosotros y que podamos alabarte en este tiempo. Gracias te damos por nuestros pastores, por nuestra comunidad, por a los que estamos alrededor, por las personas que nos están escuchando en la transmisión, porque tú has sido bueno todo el tiempo con nosotros, porque a pesar de las dificultades tú no nos dejas, porque tú nos has llamado a ser servidores, a poder, en este caso, compartir con las naciones, porque tú has cuidado desde el más pequeño hasta el más grande de nosotros, porque es un gusto tener esta congregación, estar como hermanos unidos, y que sea siempre la alabanza para ti, la gloria y honra, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Oh Dios, tu amor nunca me falta, mi existir en tus manos está. Desde el momento que despierto hasta el anochecer, yo cantaré de la bondad de Dios. En mi vida ha sido bueno, en mi vida ha sido tan fiel, con mi ser, con cada aliento, yo cantaré de la bondad de Dios. Yo amo tu voz, me has guiado por el fuego, tú cerca estás en la oscuridad. Yo te conozco como Padre, como amigo fiel, mi vida está en la bondad de Dios. Vamos a ponernos de pie, iglesia. Vamos a dedicar este tiempo a nuestro Dios. Vamos a orar juntos. Señor Jesús, en esta tarde te agradecemos mucho porque nos das el privilegio, Señor, de poder alabarte y exaltarte. Bendito Señor, aquí en tu casa, Padre Santo. Ponemos en tus manos, Señor, este tiempo, esta hora, Padre Santo, en que disponemos nuestro corazón, Señor, nuestro entendimiento, Padre Santo, todo nuestro ser, Señor, para poder escuchar tu palabra. Espíritu Santo, por favor, te pedimos que habites, Señor, que te muevas en tu iglesia, Padre, que seas tú redarguyendo nuestro corazón, Señor, que seas tú aclarando nuestros pensamientos, Padre, que seas tú cambiando las intenciones de nuestro corazón.
¿Sí? ¿Ok? ¿Sí, bueno? Ok, ahí está. Perdón, hermanos, empezamos de nuevo. ¿Sale? Hace un momentito estábamos leyendo, ¿verdad? Una historia en Juan capítulo 12, ¿ok? Esta historia la vamos a encontrar en 3 evangelios, así que ahora les voy a pedir por favor que me acompañen. Vamos a leer juntos Marcos capítulo 14, por favor. Vamos a estar analizando los versículos del 1 al 11. Yo le voy a dar lectura, hermanos, así que les voy a pedir que por favor lo busquen y me sigan con su vista y con toda su atención, por favor. Marcos capítulo 14, por favor, y voy a darle lectura. Dice: el complot para prender a Jesús. 2 días después era la Pascua y la fiesta de los panes sin levadura, y buscaban los principales sacerdotes y los escribas cómo prenderle por engaño y matarle, y decían: no durante la fiesta, para que no se haga alboroto en el pueblo. Pero estando él en Betania, en casa de Simón el leproso, y sentado a la mesa, vino una mujer con un vaso de alabastro de perfume de nardo puro de mucho precio, y quebrando el vaso de alabastro, se lo derramó sobre su cabeza, y hubo algunos que se enojaron dentro de sí y dijeron: ¿para qué se ha hecho este desperdicio de perfume? Porque podía haberse vendido por más de 300 denarios y haberse dado a los pobres, y murmuraban contra ella. Pero Jesús dijo: déjenla, ¿por qué la molestan? Buena obra me ha hecho. Siempre tendréis a los pobres con vosotros, y cuando querráis les podéis hacer bien, pero a mí no siempre me tendréis. Está hecho lo que podía, porque se ha anticipado a ungir mi cuerpo para la sepultura. De cierto os digo que donde quiera que se predique este evangelio en todo el mundo, también se contará lo que ésta ha hecho para memoria de ella. Amén. Gloria a Dios por su palabra, mis amados hermanos. Como ustedes saben, vamos a estar hablando acerca de unos temas que nos van a llevar a poder analizar, a poder ver la última semana de la vida de Jesús, ¿ok? Nosotros cuando estamos en el libro de Marcos, nosotros desde el capítulo 11, que podemos ver que se narra la entrada triunfal a Jerusalén, hasta unos capítulos más adelante vamos a ver que todo eso va a concluir en la muerte y en la resurrección de Jesús, ¿ok? Entonces podemos ver, mis amados hermanos, que cuando nos narra esta historia el libro de Marcos, capítulo 14, lo vimos en Juan, capítulo 12, en realidad Jesús, cuando él iba hacia Jerusalén, dice la Biblia en Marcos, en el capítulo 8, en el capítulo 9 y en el capítulo 10, en distintos versículos, que Jesús ya le iba diciendo a sus discípulos, les iba anunciando que cuando él llegara a Jerusalén iba a ser el final de su ministerio, que Jesús, él decía: me van a prender los principales sacerdotes y me van a matar, pero ¿saben qué? Yo voy a resucitar al tercer día. Jesús ya venía diciéndole eso a sus discípulos desde hace tiempo, hermanos. Y aunque los dirigentes judíos ya se habían, digamos, manifestado en distintas ocasiones que estaban en desacuerdo con Jesús o incluso que lo odiaban, mis amados hermanos, los sucesos de estos últimos días en la vida de Jesús los iban a llevar de pronto a decidir de un momento a otro que querían matar a Jesús, ¿ok? Entonces, ¿cuáles fueron estos acontecimientos que hicieron que estas personas pasaran de un desprecio o de un odio a querer matar a Jesús? Vamos a ver ciertas cuestiones aquí, hermanos. Lo primero fueron las fuertes declaraciones que Jesús hacía sobre los maestros de la ley, sobre los escribas, cuando Jesús decía: esas personas son unos hipócritas. Estas personas no actúan como ellos, no hacen lo que predican. Jesús le decía a las personas: ustedes hagan lo que ellos dicen, pero no actúen como ellos actúan, ¿ok? También podemos ver que Jesús, él dice la palabra de Dios que él hablaba con autoridad, ¿verdad? Todo lo que Jesús decía, dice que la gente se sorprendía y decía: wow, qué manera de hablar de este hombre, nadie habla como él. Y él estaba lleno de sabiduría. Cuando estas personas, estos diferentes sectas y diferentes líderes se reunían entre ellos, se ponían de acuerdo y decían: vamos a hacer caer a Jesús. Y entonces lo cuestionaban, empezaban a decirle diferentes cosas para tratar de que Jesús se equivocara, pero Jesús siempre respondió con sabiduría, ¿ok? La tercera cosa que podemos ver fue precisamente la entrada de Jesús a Jerusalén. ¿De qué manera? Y lo vamos a ver un poquito más adelante en las predicaciones, pero nada más quiero decir esto. Cuando Jesús entró a Jerusalén,
todas las personas lo admiraban y todas las personas lo reconocían, le decían: es Jesús, el Hijo de David, es el Mesías. Y cuando los líderes vieron que las personas actuaban así con Jesús, se llenaron más de envidia, se llenaron más de rencor y pensaban: este hombre nos va a quitar nuestra posición. Y por último, lo que vimos el jueves pasado con nuestra hermana Jessie, mis amados hermanos, Jesús entra al templo y ve que en el patio, que le decían el patio de los gentiles, está lleno de negocios, está lleno de cosas que no tenían que ver con la adoración, y Jesús hace una denuncia fuerte, ¿verdad? Jesús entra, dice que él destruye todo y dice: no es posible que ustedes han convertido mi casa de oración en una cueva de ladrones. ¿Y saben qué? Nuestra hermana Jessica nos dio un dato muy importante. ¿Saben a quién le pertenecían esos negocios? A los mismos sacerdotes, a las personas que estaban al frente del templo, a los escribas. Ellos eran los dueños de esos negocios y recibían ganancias de allí. Entonces vemos que todos estos acontecimientos empezaron a hacer que estas personas odiaran cada día más a Jesús. Pero como les comenté hace rato, hermanos, cuando nosotros vamos a la Biblia, vemos que hay 4 evangelios, ¿verdad? Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Entonces estos 4 evangelios nos narran la vida de Jesús y en muchas ocasiones nos narran el mismo suceso, pero visto desde diferente perspectiva, porque cada persona da diferentes detalles, ¿ok? Entonces hace ratito leímos Juan capítulo 12, ahorita estamos nosotros leyendo Marcos capítulo 14, y cuando nosotros vemos esta misma historia en el libro de Juan, hermanos, podemos ver que se encuentra que, hermanos, este acontecimiento va muy relacionado con un milagro extraordinario que Jesús hizo. Cuando vamos a Juan capítulo 12 y regresamos un capítulo, es decir, Juan capítulo 11, podemos ver que Jesús resucitó a Lázaro, ¿verdad? Podemos ver que Jesús va a Betania, va a visitar a sus amigos. Su amigo Lázaro había muerto, llevaba 3 días muerto, pero Jesús dice que él se para frente a su tumba y grita: Lázaro, sal. Y Lázaro recobra la vida, ¿verdad? Entonces este suceso, hermanos, para los judíos fue muy impresionante, como para cualquier persona, ¿verdad? Jamás hemos visto que algo suceda así en ese tiempo, pues tampoco lo habían visto. Entonces podemos ver que las personas, dice que cuando vieron que Jesús resucitó a Lázaro, muchos judíos, dice la Biblia en los últimos versículos, empezaron a creer en Jesús. Incluso dice que muchos judíos querían llegar a ver a Lázaro y cuando lo veían vivo decían: wow, sí, creo en Jesús. Pero había otro cierto grupo de judíos, hermanos, que fueron y le dijeron a los escribas y a los principales sacerdotes: ¿saben qué? Jesús acaba de hacer este gran milagro, acaba de resucitar a Lázaro. Y estas personas, hermanos, que habían estudiado la ley, en vez de reconocer que Jesús era el Mesías, ¿saben qué dijeron? ¿Y a qué conclusión llegaron cuando se juntaron? Dijeron: ¿saben qué? No podemos permitir que este hombre siga haciendo milagros y siga haciendo cosas. La única solución es matarlo, y matarlo lo más pronto posible. Entonces estas personas llegaron a la conclusión que tenían que matar a Jesús y dijeron: pero lo único que vamos a hacer es matarlo después de la Pascua. Sabemos que la Pascua era una de las 3 fiestas más importantes de los judíos. Todos los judíos de todas partes llegaban a Jerusalén, ahí se reunían para poder celebrar la Pascua. Entonces ellos sabían que iban a llegar muchísimas personas y dentro de esas personas habían muchos simpatizantes de Jesús. Entonces ellos tenían miedo a que se hiciera un alboroto, que todo se saliera de control. Entonces lo que ellos querían hacer era matar a Jesús en secreto, ¿ok? Entonces vemos, mis amados hermanos, que cuando Jesús lleva a cabo este gran milagro, suceden 2 cosas importantes, mis amados hermanos. Lo primero es que en ese momento se cierra el ministerio público de Jesús. Es el último milagro que Jesús hace en público, y también vemos que el conflicto con los judíos llega a su punto más alto, ¿verdad? Ellos empezaron a decir a las personas: quien vea a Jesús nos tiene que avisar. ¿Por qué? Porque ellos decían: aún sea por medio de engaños, vamos a capturarlo y lo vamos a matar, ¿ok? Entonces suceden estas 2 cosas importantes. Y a partir del siguiente capítulo, lo que hemos ya leído hace rato en el servicio, en el capítulo 12, podemos ver que el Señor Jesús comienza un ministerio en privado. En esta última semana de Jesús, Jesús ya no habla en público, Jesús ya no tiene, milagros en público, sino Jesús se centra en sus amigos, en las personas que lo habían acompañado durante 3 años, es decir, sus discípulos, ¿ok? Entonces, por todos estos acontecimientos, hermanos, estas personas buscaban matar a Jesús.
Aquí me gustaría que nosotros pudiéramos centrarnos en 3 aspectos importantes. Primero, vamos a analizar el entorno de Jesús, qué es lo que pasó cuando Jesús llegó a Betania y fue ungido. Lo segundo, precisamente vamos a analizar ese acto, cuando fue él ungido. Y por último, vamos a poder ver cuál fue la reacción de todas las personas que se encontraban en ese momento, cuando sucedió todo esto. ¿Ok, hermanos? Entonces podemos ver, hermanos, igual en el libro de Juan, nos da un dato muy importante, nos dice Juan que esto sucedió 6 días antes de la Pascua, cuando Jesús fue ungido en Betania, ¿ok? Es decir, todo esto pasó antes de la entrada triunfal. Entonces, como hemos dicho, hermanos, en diferentes ocasiones, aquí tenemos que ponernos bien listos, mis amados hermanos, cuando nosotros hablamos de las narraciones de los evangelios, no es precisamente, digamos, una narración como histórica. Sin duda tiene acontecimientos históricos, pero un historiador siempre cuando narra una historia lo ordena todos los eventos de manera cronológica, ¿verdad? En el caso de los evangelios no es así, mis amados hermanos. En el caso de los evangelios vamos a poder ver que se escriben algunas cosas que habían sucedido antes, se ponen en otro lugar y así sucesivamente, ¿ok? Digamos que se les encuentra un acomodo diferente. ¿Pero por qué hacían esto los evangelistas, hermanos? Porque los evangelistas estaban más interesados en enfatizar algunos aspectos del ministerio de Jesús para revelarnos verdades espirituales y para decirnos el significado teológico de algunas cosas que habían sucedido, ¿ok? Entonces, si nosotros vamos a Marcos capítulo 14, lo que acabamos de leer, comienza diciendo Marcos que 2 días antes de la Pascua, empieza a decir, estaban estas personas, estos judíos, que querían matar a Jesús. Entonces Marcos nos va a empezar a narrar la historia, no solamente de cómo estas personas trataban de matar a Jesús, sino cómo Judas lo traicionó, ¿ok? Entonces, en el capítulo 14 de Marcos, la narración es la traición de Judas. Pero mis amados hermanos, aquí digamos que el autor, Marcos, ocupa una técnica que se le dice sándwich, así se le dice. Es decir, él comienza diciendo una historia, comienza hablando de los judíos, de un acontecimiento que era 2 días antes. Después él recuerda una historia que sucedió hace 6 días, es decir, la historia de cuando Jesús fue ungido en Betania. Y después vuelve a retomar la historia y habla acerca de la traición de Judas. ¿Por qué sucede esto, hermanos? Porque digamos que la intención de Marcos era poder comparar la devoción y el amor de una mujer por Jesús con el odio y la traición que Judas y los judíos tuvieron con Jesús. ¿Ok? Hasta aquí, ¿vamos bien? ¿Sí me di a entender, hermanos? Por eso sucede esto. Por eso a veces se tiene un poquito de duda, se dice, oye, pero es que en Juan capítulo 14 dice que fue 6 días antes y en Marcos dice que fue 2 días antes. No es así, fueron 6 días antes, pero Marcos, cuando está dando su narración, recuerda ese acontecimiento, ¿ok? ¿Para qué? Para poder comparar un acontecimiento con otro, ¿ok? Entonces, volvamos a nuestra historia, hermanos. Mientras estos líderes, estos judíos están en Jerusalén armando su complot para poder matar a Jesús, para poder encontrar la manera de matar a Jesús, podemos ver que en Betania había una familia muy especial, una familia que había sido o eran en ese momento amigos de Jesús, ¿ok? Es decir, la familia de Lázaro. Les había comentado que Lázaro en el capítulo 11, vemos que Jesús lo resucita y Lázaro tenía 2 hermanas, ¿verdad? Y podemos ver a lo largo de los evangelios, hermanos, que cuando Jesús quería reunirse con sus amigos, quería estar, digamos, en intimidad con las personas que él más tenía relación, iba a la casa de estas personas y pasaba tiempo con ellos porque precisamente ellos eran sus amigos, ¿ok? Entonces podemos ver que estas personas, esta familia, se dice en la historia que estamos nosotros analizando, hermanos, que ellos preparan una cena para Jesús. Incluso también nos habla acerca de Simón el leproso, dice que era la casa de este personaje llamado Simón el leproso. Entonces nos dicen los historiadores, hermanos, que le decían Simón el leproso porque en algún momento él había tenido lepra, pero Jesús lo había sanado, ¿ok? Entonces él también había formado parte de esas personas que estaban ahí cerca de Jesús. Entonces en la casa de este hombre se organiza esta fiesta, está Simón el leproso, está Lázaro, están sus hermanas
y están los discípulos, ¿ok? Entonces, sin duda, hermanos, el Señor Jesús encontraba allí un ambiente de amor y de apoyo que confortaba su corazón, porque Jesús sabía que faltaban muy pocos días para que Él pudiera enfrentar ese momento de la cruz, ¿ok? Entonces, mis amados hermanos, vamos a poder ver qué sucedía en esta escena. Primero, podemos ver por el Evangelio de Juan, sabemos que Marta, que era una de las hermanas de Lázaro, ella estaba en ese momento sirviendo. Ella estaba sirviendo la comida, estaba atendiendo a los invitados. Podemos ver también a Lázaro. Dice que Lázaro estaba sentado junto a Jesús. Él estaba pasando tiempo con Jesús y con sus discípulos, ¿ok? Y podemos ver que también estaba ahí, como les dije, Simón el leproso. Él era el dueño de la casa, él era el que había organizado esta cena para poder honrar a Jesús, ¿ok? Entonces eso es lo primero que podemos ver. Ahora, mis amados hermanos, vamos a ver esta situación de cuando Jesús fue ungido ese día, en esa cena, en ese lugar, hermanos. ¿Quién era esa mujer de la que nos habla Marcos? Marcos solamente dice, llegó una mujer y empieza a narrar lo que hizo, ¿verdad? Bueno, es importante que nosotros, hermanos, podamos verlo y revisarlo, como se los dije en los versos paralelos, ¿verdad?, a esta historia. Y en Juan nos dice quién era esta mujer. Esta mujer era, ¿quién? María, ¿verdad? María de Betania, es decir, María era hermana de Lázaro y era hermana de Marta, ¿ok? Entonces esta mujer llamada María, que se conoce aquí como María de Betania, es la que va a ser, digamos, la que llevará a cabo este gran suceso, ¿ok? Aquí es importante que nosotros entendamos, hermanos. Me gustaría hacerles una pregunta. ¿Ustedes saben cuántas veces fue ungido Jesús por una mujer? ¿Cuántas veces Jesús fue ungido por una mujer, hermanos? ¿Alguien sabe? Bueno, usualmente creemos que fue una vez, ¿verdad? Cuando hablamos acerca de María de Betania, pero no es así. Nosotros podemos ver que esta historia de María de Betania se narra en el libro de Mateo, capítulo 26, en el libro de Marcos, capítulo 14, y en el libro de Juan, capítulo 12. Pero en el libro de Lucas, capítulo 7, hermanos, hay una historia muy parecida de una mujer que de igual manera, cuando Jesús estaba cenando, dice que llegó esta mujer, la interrumpió, igual se arrodilló, igual sacó un perfume, pero dice que con sus lágrimas ella empezó a enjugar y con su cabello los pies de Jesús. Pero la diferencia, hermanos, es que esta mujer no se dice su nombre, pero se dice que era una mujer pecadora. Es decir, que era una mujer, hermanos, que tenía una mala reputación. Ella escucha que Jesús está en la ciudad, va a ver a Jesús, se arrepiente y esta es un acto que ella lleva a cabo, ¿ok? Pero esta mujer no es la misma de la que estamos hablando nosotros. Son dos historias muy parecidas, pero no es la misma, ¿ok? Entonces también podemos ver que en Lucas capítulo 7 se habla de que llegaron a la casa de Simón, pero no era Simón el leproso, sino era Simón el fariseo. Este fue un fariseo que invitó a Jesús, pero no con una intención amistosa, sino con una intención de, según él, descubrir que Jesús no era el Mesías, ¿ok? Y esto sucedió meses atrás. La historia que nosotros estamos diciendo sucedió 6 días antes de la Pascua, ¿ok? Entonces estamos hablando de María de Betania, la hermana de Marta y de Lázaro, ¿ok? Esta mujer era conocida, hermanos, por su vida piadosa. Entonces el ungimiento que nos narra Lucas, mis amados hermanos, como se los dije, fue en casa de Simón, ¿ok? De Simón, llamado el leproso. Entonces quiero que sigamos pensando en esta escena, hermanos. Pensemos que en ese momento, hermanos, se respiraba pues un ambiente bueno. Jesús estaba con personas que amaba, Jesús estaba con personas que conocía. Todos ellos sentían una profunda gratitud por Jesús. Ellos lo reconocían, ¿verdad? Ellos hacían de diferentes maneras, ellos le mostraban su gratitud. Por ejemplo, Simón poniendo su casa, ¿no? Marta, lo que habíamos dicho, sirviendo, ¿verdad? Sirviendo a las personas y sirviendo a Jesús. Y podemos ver también a Lázaro, que él estaba junto a Jesús, ¿verdad? Trataba de pasar tiempo con Jesús. Cada uno de ellos expresaba su amor de distinta manera, hermanos. Pero pensemos en esto, por favor. Vamos a pensar en esta escena.
Vamos a pensar en esto, por favor. Quiero que pongamos mucha atención, hermanos. Está esta escena, hermanos, todos están platicando, están todos muy amenos, están hablando con Jesús, pero de pronto, hermanos, cuando están todas estas personas juntas, platicando amenamente, de repente una persona, esa mujer llamada María, interrumpe la escena de lo que Jesús estaba haciendo y dice que María, sin pronunciar una sola palabra, va donde está sentado Jesús, se pone frente a él y dice la Biblia que ella toma un recipiente, un perfume que tenía, digamos, un recipiente, un aspecto sumamente hermoso. Nos dicen los historiadores que posiblemente había sido de mármol, algo translúcido, es decir, era un recipiente de color blanco, pudo ser eso lo que ella traía. Se para frente a Jesús, de repente ella toma ese perfume, hermanos, lo rompe y dice que empieza a ungir a Jesús desde la cabeza hasta sus pies. Y esta mujer, hermanos, no solamente le bastó con interrumpir todo lo que estaba pasando, con derramar este perfume sobre la cabeza de Jesús, sino que dice que esta mujer se inclinó a los pies de Jesús. Y las mujeres en ese tiempo, hermanos, tenían un velo que cubría sus rostros, que cubría su hermosura. Dice que esta mujer en ese momento seguramente tomó ese velo, se lo quitó y con su cabello ella empezó a limpiar los pies de Jesús. Podemos nosotros decir y pensar, bueno, pues eso era algo común. Cuando una persona, un invitado llegaba a una casa, algunas de las cosas que se hacía es que venía un esclavo y les limpiaba y les lavaba los pies. Pero en este caso, hermanos, no era un esclavo, era una mujer. ¿Y saben qué? No era cualquier perfume. La Biblia dice que María derramó sobre el cuerpo de Jesús un perfume, 1 libra de nardo puro. ¿Y saben qué, mis amados hermanos? ¿Dónde se encuentra esta flor llamada nardo? En la India, en el Himalaya. ¿Y saben dónde crece? Crece a 3000 metros de altura. Es decir, no era fácil conseguir esta flor. Y para que ellos pudieran tener algo parecido a esta cantidad, tenían que juntar muchísimas de estas flores, mis amados hermanos, y empezar a extraer del tallo esta sustancia rojiza, concentrada, que tenía un aroma sumamente agradable. Mis amados hermanos, de hecho, cuando vamos al Antiguo Testamento menciona este perfume, ¿y saben cómo lo menciona? Decía que era un perfume para los reyes, era reservado para la realeza. Entonces podemos ver que este perfume tan costoso, ¿cómo es que esta mujer lo poseía? Porque era sumamente caro. Bueno, nos dicen, hermanos, los comentaristas que lo más posible es que el perfume que María tenía era una herencia familiar seguramente la más valiosa que ella tenía en toda su familia, hermanos. Y esta herencia se fue pasando, ¿verdad? Entonces María tomó este perfume, que era 1 libra, que equivale a 327 gramos o 327 mililitros, hermanos. ¿Y qué es lo que hizo María? Cuando nosotros agarramos un perfume para que nos dure, ¿cómo vienen los perfumes? No lo volteas así y se cae todo, ¿verdad? Sino nosotros tenemos esta parte de aquí, ¿verdad? ¿Para qué? Para que nos dure, ¿no? Sale poquito, ¿no? ¿Para qué? Para que eso se pueda aprovechar. Pero ¿saben qué hizo María? Dice que ella tomó la boquilla de ese perfume, digamos la parte de aquí, la rompió para que todo el perfume saliera y nada quedara para ella. Lo que ella estaba haciendo era ofrecerle todo a Jesús. Ella no se quedó con nada, ella dijo, yo le voy a ofrecer todo a Jesús. Mis amados hermanos, cuando hablamos de esto, nos dice que uno de los discípulos de Jesús, el que era el tesorero, el encargado del dinero, que era Judas, dice que él hizo un cálculo rápido y dijo, no es posible, ese perfume debe de valer 300 denarios.
¿Y saben cuánto era 300 denarios, hermanos? ¿A cuánto equivalía? Equivalía casi a un año de trabajo de un obrero común. Imagínate, yo no sé cuánto dinero tú ganes al mes. Ahora eso, súmalo por un año. Eso es lo que valía el perfume que María estaba derramando de una sola vez en el cuerpo de Jesús. ¿Ok? Entonces podemos ver, mis amados hermanos, cuando nosotros, por ejemplo, hablamos de la historia cuando se multiplicaron los panes y los peces, ¿saben qué pasó? Dice que los discípulos cuando hablaron con Jesús le dijeron: Jesús, para poder alimentar toda esta gente necesitamos cuando menos comprar 200 denarios de pan. ¿Y saben cuánto, ay, perdón, hermanos, ahí está. ¿Saben, mis amados hermanos, cuánta gente había en ese momento? Se dice que habían 5,000 hombres, más las mujeres y los niños. Es decir, se calculaba que más o menos con 200 denarios se podía alimentar a 12,000 o 15,000 personas. Imagínense cuánto dinero equivalía a lo que María le estaba dando a Jesús. Estamos hablando de miles de dólares derramados en un instante, hermanos. María, hermanos, cuando hablamos que se descubrió el cabello, como les dije, estaba cubierto por un velo. Pero en aquella época, hermanos, culturalmente las mujeres tenían prohibido mostrar su cabello. ¿Saben por qué? Porque el cabello era el símbolo de su belleza. Y el símbolo de la belleza de una mujer estaba reservada solamente para su esposo. Entonces podemos ver que por eso María dice que rompió el protocolo. María no actuó como se actúa usualmente. Ella con su cabello, es decir, le rindió a Jesús no solamente lo más valioso que tenía en ese momento, digamos físicamente, sino María le rindió todo lo que ella poseía, aún su belleza. María, con su cabello, con lo que ella la representaba, su belleza, ella empezó a limpiar los pies de Jesús, mis amados hermanos. Ella empezó a usar su cabello como si fuera una simple toalla con la que ella limpiaba. Entonces María rindió a Jesús todo lo que tenía. ¿Y saben qué es lo que pasó? Cuando sucedió todo esto, dice que la casa en la que estaban, en la casa de Simón el leproso, toda la casa se llenó del olor agradable de ese perfume. ¿Y saben qué? Mis amados hermanos, nada detuvo a María. A María no la detuvo ni el costo del perfume, ni el símbolo de su belleza, ni que se arriesgaba a ser criticada o a ser incluso corrida de ese lugar. María dijo: yo me voy a arriesgar, no importa lo que pase, pero yo le voy a demostrar a Jesús lo que significa para mí, lo importante que es para mí. Y me gustaría que ahora nosotros pudiésemos analizar rápidamente cuál fue la reacción de las personas que estaban con Jesús. Bueno, hermanos, lo triste de este caso es que fueron los discípulos quienes empezaron a murmurar. Otra versión dice a resoplar, es decir, estaban ellos muy molestos, muy enojados y dijeron: ¿cómo es posible que esta mujer desperdiciara este perfume tan caro? Con ese dinero que vale ese perfume, con 300 denarios, se pudo haber vendido y se pudo haber ayudado a los pobres. ¿Y saben quién fue la persona que incitó a los demás discípulos a decir esto? Judas, ¿verdad? Dice la Biblia que Judas, pero la Biblia en Juan nos dice cuál era la intención verdadera de Judas. Judas era un ladrón. Judas era alguien que se robaba, ¿verdad? De lo que el dinero que había en el ministerio de Jesús, dice que él lo iba sacando para sí. Entonces podemos ver que se revela la intención de este hombre, que no solamente le robaba al ministerio de Jesús, sino que unos días después lo iba a traicionar, lo iba a entregar. Entonces los demás discípulos, mis amados hermanos, empiezan a murmurar y empiezan a hablar en contra de María. Entonces a donde quiera que María volteaba, ella veía a personas acusándola, a personas murmurando, a personas condenando lo que ella había hecho. Mis amados hermanos, las personas que no tienen una relación con Jesús, que no han sido salvadas, que no han nacido de nuevo, muchas veces no van a entender tu entrega
tu devoción o lo que tú estás dispuesto a dar por Jesús, te van a decir, ¿sabes qué? Es una locura, estás dando demasiado. ¿Cómo vas a estar tanto tiempo en la iglesia? ¿Cómo vas a dar tanto dinero? ¿O cómo vas a hacer eso? Pero ¿saben qué? Si esa misma persona invirtiera ese dinero, ese tiempo o su familia en otras cosas, ¿saben qué pasa? Bravo, muy bien, bien invertido, te felicito, qué bueno que lo estás haciendo. Pero cuando se trata de Jesús, del reino de Dios, muchas veces nos limitamos y decimos, no, ¿cómo voy a dar tanto? ¿Verdad? Y eso es lo que ellos estaban diciendo. Esto fue un desperdicio. Ellos estaban ante uno de los más grandes actos de adoración. Y ellos dijeron, ¿saben qué? Esto es un desperdicio. No se debía de haber hecho esto. Hay cosas más importantes. ¿Qué pudiese ser más importante que rendirle a tu vida a Jesús y darle lo más importante y lo más valioso que tú tienes? Ellos dijeron, bueno, pues haberlo vendido y habérselo dado a los pobres. Que como ya lo expliqué, esto solamente era una excusa, ¿verdad? Esto solamente era, digamos, como que una razón buena que estaba disfrazando una mala intención de otro hombre, de otra persona. Entonces, mis amados hermanos, esto es precisamente el contraste al que nos quiere llevar Marcos. Un hombre que pasó 3 años con Jesús, llamado Judas, que su corazón está lejos de él, que se dedicaba a robar y que lo iba a traicionar, y al lado una mujer que pertenecía a una familia que era amiga de Jesús y que estaba dispuesta a dar todo. Dijimos que ella rompió el perfume que ella tenía y lo derramó todo. No se quedó con nada, ella no dijo voy a dar una parte solamente, ella dio todo. Entonces, mis amados hermanos, la pregunta aquí para nosotros sería, ¿a cuál de ellos te pareces tú? ¿Quién podría ser tú en esta historia? ¿Podría ser Judas? Aquella persona que disfraza sus malas intenciones con buenas, que tal vez has escuchado las enseñanzas de Jesús, tal vez has presenciado sus milagros, pero tu corazón está muy lejos de Él. O puedes representar a un discípulo, a un cristiano común, a un cristiano que dice, sí, está bien dar, está bien venir, pero ¿sabes qué? Esto tiene un límite. No podemos dar más de esto. ¿Sabes qué? Yo vengo los domingos de vez en cuando, a veces leo la Biblia, a veces cuando me acuerdo oro, a veces de repente doy diezmo, pues soy un cristiano, ¿no? Hago cosas de cristiano, pero ¿sabes qué? Hay un límite. No puedo dar mucho, no puedo dar tanto. Me va a afectar. O tal vez eres como María, que estás dispuesto a dar todo, que cuando se trata de Jesús no tienes límites, que cuando dices, es Jesús, te rindo todo lo que soy, estoy dispuesto a dar todo lo que tengo por amor a ti. ¿Cuáles de esta persona somos nosotros, mis amados hermanos? Y ya vamos a concluir, hermanos, este tema. Le voy a pedir a mi hermano Héctor si me puede ayudar, por favor. ¿Saben qué sucedió, hermanos, en los últimos versículos de este texto? Dice que cuando estas personas estaban murmurando y estaban atacando a María, Jesús las interrumpe, le dice, déjenla, cállense. ¿Por qué la molestan? Esa es la pregunta que Jesús le hizo a sus discípulos con los que había pasado 3 años. ¿Y saben qué dijo Jesús? Buena obra me ha hecho. Para ellos era un desperdicio, pero para Jesús era una buena obra, era una buena acción. Jesús intervino rápidamente para salir en defensa de la mujer, hermanos. Reprendió las murmuraciones de estas personas. Mis amados hermanos, las cosas que tú le has dado a Jesús, los tiempos que tú pasas con Él, las cosas que tú estás dispuesto a darle, que le has dado, Jesús no las pasa por alto. Jesús las aprecia y Jesús te dice, bien hecho. Aunque te digan, aunque hablen mal de ti, aunque tal vez sea tu misma esposa la que te diga, ¿por qué das tanto? ¿Sabes qué? Bien hecho.
O al revés, ¿no? También puede ser. O la familia o los amigos, qué sé yo. Jesús dice, cuando se trata de mí, no tengas límites. Da todo, date todo. Mis amados hermanos, hace rato les decía que fue una ofrenda de olor grato, ¿verdad? Cuando esta casa se llenó del olor de este perfume, ¿saben qué representa? Precisamente, mis amados hermanos, lo que vemos en el Antiguo Testamento, que dice que cuando un judío devoto llegaba y hacía un sacrificio, dice que esa era una ofrenda de olor grato delante de Dios, y era algo agradable a Él, porque esta persona estaba dando lo mejor que tenía, el mejor animalito que tenía, sin defecto, sin mancha, lo estaba ofreciendo a Dios. Y era precisamente lo que María estaba haciendo en esta historia, ofreciendo lo mejor, mis amados hermanos. Y eso es exactamente, hermanos, lo que hizo María. De tal manera, hermanos, que su ofrenda fue en todos los sentidos un olor grato para Dios. María entregó todo, sin reservas. Y para concluir, mis amados hermanos, me gustaría hacerte otra pregunta. Piensa por un momento, ¿qué es aquello que tanto amas? ¿Qué es aquello que tanto aprecias? ¿Qué es aquello que tanto te ha costado conseguir? Piénsalo un momento. Puede ser tu familia, puede ser tal vez tu tiempo, puede ser tu dinero, puede ser tu empresa, tu trabajo. No lo sé, solamente tú lo sabes y Dios lo sabe. ¿Estarías dispuesto a entregarle lo que más amas, lo que más aprecias a Jesús? ¿Estarías dispuesto a hacer lo que María hizo? Tomar lo que tú más amas y derramarlo delante de los pies de Jesús y decirle, yo no me reservo para mí nada, Señor, yo te lo doy todo. Y esto, mis amados hermanos, nos debe confrontar. Y lo digo por mí, hermanos, cuando yo estaba estudiando esta palabra, me confrontaba y pensaba precisamente en eso. ¿Le he dado a Dios lo mejor que tengo? ¿He derramado delante de los pies de Jesús lo que más amo, lo que más aprecio? Mis amados hermanos, nosotros nos decimos cristianos, y si somos cristianos verdaderos, debemos de llevar a cabo actos de adoración verdadera. Jesús, mis amados hermanos, cuando terminó estos versículos, Él dijo que ese momento era especial. ¿Por qué? Porque Jesús dijo, y de la forma en que esta mujer me está ungiendo, me está preparando para mi sepultura. Jesús le estaba diciendo a los discípulos que en ningún momento iba a ser igual a ese. En ese momento Jesús, unos días después, iba a entregar su vida y nunca más lo iban a ver físicamente. Entonces María aprovechó ese momento para ungir a Jesús. No sabemos hasta dónde María entendía las cosas, pero sin duda María había entendido que Jesús iba a dar su vida por las personas que amaba. Entonces María en ese momento ungió a Jesús. Ella, mis amados hermanos, nos demuestra la palabra que no actuó de una manera irreflexiva o impulsiva. Había pasado mucho tiempo a los pies de Jesús. Cuando nosotros vemos la historia de María, dice que ella siempre estaba a los pies de Jesús escuchando cada una de sus enseñanzas. Y de esta manera, hermanos, ella llegó a la conclusión que Jesús era el Mesías y que iba a dar su vida por nosotros. Un misionero, hermanos, llamado Jean Elliot dijo estas palabras: no es un tonto el que entrega lo que no puede preservar para ganar aquello que no puede perder. Todo lo que nosotros damos aquí, en algún momento se va a acabar, pero los tesoros que nosotros tenemos con Jesús en el cielo son eternos y son para siempre, hermanos. Y ya cierro con esto, hermanos. Jesús, lo último que dijo de esta mujer fue: donde se predique este evangelio,
se contará lo que esta mujer ha hecho. Y precisamente hoy, este día, hermanos, más de 2000 años después, se cumple esta palabra en nuestra iglesia. Estamos hablando del Evangelio de Jesús, estamos hablando de la vida de Jesús. ¿Y saben a quién estamos mencionando? A María de Betania, que estuvo dispuesta a entregar lo mejor que tenía. Mis amados hermanos, tal vez debamos preguntarnos por qué acción o actitud seremos recordados nosotros. Vamos a ponernos de pie, mis amados hermanos. Ponte de pie, por favor. Espero que esta sea una palabra que toque nuestro corazón, que sea una palabra que nos permita reflexionar y que nos haga pensar si hemos llevado a cabo estos actos de adoración verdadera, que para algunos resultará exagerado, pero para Jesús resultará lo más hermoso. Así que vamos a orar, hermanos. Vamos a ponernos delante de nuestro Dios. Si tú quieres pasar aquí, hermanos, al altar está abierto. Puedes doblar tus rodillas, puedes orar, pero lo más importante es que nosotros busquemos ser esos verdaderos cristianos, hermanos. Busquemos ser personas que marquen a Jesús como lo hizo esta mujer. Esta mujer, de verdad, marcó la historia, ¿verdad? Pero lo más importante es que ella marcó la vida de Jesús en ese momento. Vamos a orar, hermanos. Señor Jesús, tenemos muchas gracias por tu palabra, bendito Dios, porque en ella, Señor, podemos encontrar, Padre Santo, consuelo, Señor. Podemos encontrar revelación. Podemos encontrarte a ti, Señor. Y Padre Santo, ahora que nosotros hemos hablado de María de Betania, Señor, hemos podido, Padre Santo, reconocer, hemos podido encontrar, Padre Santo, que esta mujer, Señor, estuvo dispuesta a dar todo, Señor. Todo lo que ella amaba, Señor, todo lo que ella poseía, Padre, lo más importante para ella, Señor, te lo entregó a ti, Padre. Y de esa manera demostró cuánto te amaba, Señor, que tú eras lo más importante para ella, Jesús. Y Señor, nosotros queremos ser como esa mujer, Padre Santo, de la cual tú dijiste, Padre Santo, que se hablaría, Señor, cuando habláramos de tu historia, Señor, del Evangelio. Queremos ser hombres y mujeres, Señor, que estén dispuestos a entregarte lo mejor que tengamos, Señor. Lo que más apreciemos, lo que más nos haya costado, Padre. Estamos dispuestos a entregártelo todo a ti, Señor, porque tú eres digno, Señor, de recibir toda la gloria, toda la honra y toda la alabanza, Señor. Podemos ver que María, Señor, derramó su perfume, pero tú, Señor, derramaste hasta la última gota de tu sangre, Señor. Lo más valioso, Padre, lo diste por nosotros. Gracias, Jesús. Ayúdanos, Señor, a estar a la altura de nuestro llamado, Padre Santo, a poder ser verdaderos cristianos, Señor, a poder ser verdaderos adoradores en espíritu y en verdad, Señor. Y que no pongamos límites, Padre Santo, a nuestro amor por ti, Padre, y mucho menos, Señor, podamos ser personas, Padre Santo, que nuestro corazón, aunque escuchamos tu palabra, Señor, esté lejos de ti, Padre, sino que podamos, Señor, llevar a cabo actos de devoción, Señor, de adoración, Padre Santo, verdaderos, reales, Señor. Ayúdanos, Padre. Impacta nuestra vida, Señor, con tu amor, con tu verdad, con tu palabra, Señor. Pongo en tus manos, bendito Dios, a tu iglesia, la hermosa. Te doy muchas gracias por cada uno, Señor, de los que han venido el día de hoy, Padre Santo. Te pido, Espíritu Santo, especialmente, Señor, que toques nuestros corazones, Señor, que traigas revelación, Padre Santo. Y si nuestros corazones, Señor, se han apartado de ti, Padre Santo, podamos, Señor, nosotros volver a ti, bendito Dios, y podamos ser sensibles a tu voz y a tu palabra, Señor, y podamos encontrar en ti esa relación, Padre Santo, a la que nos has llamado, Señor, como nuestro amigo, como nuestro Dios, como nuestro todo. Te alabamos, Señor, exaltamos tu glorioso nombre, Jesús.
y dedicamos a ti este tiempo, Padre Santo. Gracias, Señor, por lo bueno que eres. En el nombre de Jesús. Amén.